grabación. Bueno, entonces este curso tiene el nombre pues como cálculo integral, ¿cierto? Así se llama pues la materia. Por ser de ingeniería ustedes todos, entonces no tenemos problema pues de colocar aquí que matemáticas 3 o algo así. El nombre realmente es este, cálculo integral, ¿sí? Y entonces ustedes antes de ver este curso ya han trabajado pues otros cursos de matemáticas 1 y 2, y la matemática 2 es lo que se llamamos entonces cálculo diferencial, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar básicamente pues en esa primera parte en este curso de cálculo integral? Te vamos a mirar lo que es como la definición de integración, ¿sale? Que es la parte de integración indefinida, y hablar sobre lo que es la constante de integración. Vamos a revisar también lo que son las propiedades de las integrales indefinidas, las aplicaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de aplicación de las fórmulas de integración es que tenemos entonces algunas reglas para integrar, ¿sí? Unas aplicaciones que son básicas. ¿Qué vamos a integrar en este caso aquí? Algunas funciones algebraicas. Luego vamos entonces a ver un método que es muy particular, muy bueno para integrar, que se llama entonces el método de sustitución o el método de cambio de variable. Luego trabajaríamos entonces integrales, ¿sí? Para funciones trigonométricas. Y luego veríamos entonces la parte de lo que son integrales definidas, ¿sí? En la parte de integrales definidas retomaríamos entonces las reglas básicas de integración, retomaríamos entonces lo que es el cambio de variable, ¿cierto? O el cambio de sustitución, y si es posible pues entonces daríamos entonces algunas reglas con integrales definidas para funciones trigonométricas. Eso es más o menos como todo el grueso pues como de la materia, y algunos ejercicios pues como de aplicación en la parte pues de integrales. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado algo de cálculo integral? ¿Conocen algo al respecto sobre cálculo integral? No, listo. Bueno, entonces cuando hablamos de integrales, nosotros pensamos siempre en eso. Es como la secuencia de las operaciones, el conjunto pues, de operaciones que hay en los números reales. Nosotros iniciamos por allá en la primaria viendo lo que es la suma, ¿cierto? Miramos entonces la parte de la estructura aditiva, pero nos enseñan primero la suma. Viéndolo así, pues la suma simplemente es una operación y es de agrupar, ¿cierto? De agregarle elementos a un conjunto determinado. Pero cuando hablamos de estructura aditiva, entonces se tendría que ver entonces la suma acompañada de la sustracción, ¿cierto? O de la resta. Entonces uno dice, son operaciones complementarias o operaciones contrarias o inversas. Entonces si uno que lo contrario es la suma, entonces dice entonces la resta y viceversa. Luego vemos entonces las operaciones en las estructuras multiplicativas. Entonces vemos lo que es la multiplicación y asociado enseguida a la división, ¿sí? Asociado a la división. Y entonces decimos que son operaciones contrarias, ¿sí? Mientras la multiplicación hace sumas de agrupaciones iguales, la división entonces hace separaciones de agrupaciones iguales. Luego vemos entonces otra operación, ¿cierto? Que es la potencia, y esa potenciación, por ejemplo, no se debería ver sola, se debe entonces como un conjunto. Te aparece lo que es la potenciación, la radicación y la logaritmación, ¿sí? Entonces aquí voy a agregar algo un momentico para mostrarles algo, por ejemplo, con la parte de lo que es la potencia, ¿sí? Lo que es potencia, raíz y logaritmo, ¿sí? En la parte de logaritmo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en la parte de la potenciación, vemos esa relación, por ejemplo, de las operaciones, de esas tres operaciones como básicas aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la 3, ¿cierto? Entonces la potencia aquí, nosotros sabemos pues que al resolver esto, ¿cuánto nos daría este estado de la potencia? 2 elevado a la 3 nos daría 8, ¿cierto? Y si la miramos en la parte, por ejemplo, de la raíz, entonces ya uno aquí busca, bueno, o sea, si aquí tenemos términos que se llaman base, por ejemplo, recordemos esto aquí rapidito. Ese se llama la base, es entonces el exponente, y este es lo que uno llamaría la potencia, ¿cierto?
Entonces uno en la raíz, uno dice, bueno, ¿cuál sería entonces la raíz cúbica de 8? ¿Cierto? Es la raíz cúbica de 8. Entonces en la raíz uno pregunta es por la base. ¿Sí? Entonces uno dice, listo, aquí entonces la base es 2. ¿Cierto? Y en la parte del logaritmo, entonces uno escribiría aquí así. Logaritmo, ¿cierto? En base 2 de 8. Entonces miren cómo se van ellas relacionando. Y aquí entonces la respuesta es 3. Entonces en esta primera nos están preguntando entonces por la potencia, ¿cierto? Aquí nos dan la potencia y nos dan el exponente, entonces nos preguntan por la base. O sea, ¿qué número multiplicado 3 veces nos va a dar 8? Aquí sería más o menos así en términos pues como coloquiales. ¿Cuántas veces hay que multiplicar entonces al 2 de forma consecutiva para que nos dé 8? Multiplicar 3 veces. Entonces mire que mostrado así las operaciones, esas son complementarias, ¿cierto? O son inversas una de la otra. Ahora nosotros estamos en un recorrido que ya hemos hecho de otras operaciones. Hablamos entonces de función, ¿sí? Luego hablamos de la derivada y en ese momento estamos evocados a hablar entonces de la integral. ¿Sí? La integral se conoce también entonces como antiderivada. ¿Sí? Como la antiderivada. Eso es básicamente entonces lo que es la integral. Entonces, integral se conoce entonces como antiderivada. ¿Qué quiere decir eso entonces? Una función yo la puedo... un momento por favor. Una función yo la puedo derivar, ¿cierto? Después de tenerla derivada, yo la puedo entonces integrar. O sea, cuando yo integro esa función, es una función que ya ha sido derivada. Y cuando la integro, me devuelve es a la función original. ¿Sí? Una función que yo integro, el resultado va a ser es la función original, antes de haber sido derivada. Entonces vamos a mirar aquí una función de tipo lineal, por ejemplo. Tenemos f de x, bueno, voy a colocar la lineal, no voy a colocar entonces exponencial para poder aplicar algo aquí con la derivada. F de x es igual a 3x a la 4 más 5x menos 2. Eso es una función exponencial. ¿Sí? Listo, entonces si esta función que yo tengo aquí la derivo, que yo tendría antes que escribir f' de x. ¿Se acuerdan de la derivada? Eso lo vieron ustedes entonces el semestre pasado. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? De 3x a la 4 más 5x menos 2. ¿Se acuerdan de la regla de derivada? ¿No nos tienen así a colación? Hola, Gabriel y Luis. Repite. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de esa función? Para poder escribir aquí entonces. Entonces la derivada de 3x a la 4. Listo, entonces en derivada, recuerden ustedes que hay una regla pues que hablaba de que derivada de una potencia. Entonces que el exponente pasa a multiplicar y al exponente se le restaba 1. Si alcanzaron a ver esa parte derivada. Sí, profesor, yo la di porque hace un año que no estoy, entonces digamos que no me acuerdo mucho, porque hace un año o sea, pasó un año hasta que entré a este semestre, o sea, pasó un año. Ya, no No sin me estudiar. acuerdo. Sin estudiar, por el problema más técnico que otro, por el computador y todo eso. Claro que sí, listo, Gabriel. ¿Y Luis? Listo, bueno, miren.
Bueno, se están dando cuenta, a mí me gusta preguntar mucho en la clase para saber de pronto que están allí, ¿cierto? Entonces, tranquilos, o sea, si no recuerdan, entonces, no, profe, no recuerdo, no sé, y para poder entonces yo explicarles de pronto, retomar pues como ese contenido que necesitaríamos pues en ese momento. Listo, entonces, cuando trabajamos esto, hay una regla en la parte de la derivada de una potencia, ¿sí? Y aquí sí entonces les voy a colocar entonces una tarea enseguida, y es que necesitamos repasar la parte del cálculo diferencial, porque para trabajar ese cálculo integral es indispensable tener a la mano ese curso, ¿sí? El contenido de ese curso de cálculo diferencial, porque para poder resolver algunas integrales necesitamos derivarlas, ¿sí? Necesitamos primero derivarlas y luego integrarlas, a pesar de que ya nos van a dar una función que ya ha sido derivada, pero dentro de ellas hay unas reglas, por ejemplo, hay unas reglas que nos exigen que tengamos que derivar. Entonces es necesario entonces tener aquí a la mano. Te voy a recordar aquí es derivada antes de una potencia. Más o menos nos dice esto. O sea, si yo tengo una función f de x de la siguiente manera, le voy a escribir en términos generales ax elevado a la n, entonces su derivada, que se escribe como f comilla de x, ¿sí? Este apóstrofe o esta comilla sencilla indica que la función está siendo derivada. Entonces plantea lo siguiente, y es que el exponente, que en este caso la letra está simbolizada como letra n, como un valor constante aquí, el exponente pasa a multiplicar a este coeficiente a, que también va a ser entonces un número real. El exponente pasa a multiplicar el coeficiente, y al exponente siempre le vamos a restar 1. Entonces sería a multiplicado por n, nuestra x, que es la variable, ¿cierto?, elevado a la n menos 1. Importante aquí cuando yo digo que nuestra x es la variable, porque aquí dice una función con una variable independiente, y la variable independiente aquí entonces es la x, ¿cierto? Esa letra que aparezca aquí, que uno puede colocar x, y, z, pero la que aparezca aquí entonces lo que uno llamaría variable independiente, y esa variable debe aparecer acá. Entonces, esa es la reglita básica pues como para derivar una potencia. Voy a hacer entonces aquí un ejemplo para que lo recuerden. Entonces, si tenemos por ejemplo una función f de x es igual a 5x a la 2, entonces f', o sea, la derivada de esa expresión va a ser igual a, si yo aplico esto que tengo aquí, esta expresión general, a este término, pues ya sé que la a va a ser el 5 y que el n es este 2, entonces me quedaría la a, que es 5, ¿cierto?, por mi n, que es 2, escribo mi variable, que es x, y mi exponente tengo que restarle 1, entonces 2 menos 1, y el resultado de eso entonces va a ser igual a 5 por 2, me daría 10 x elevado a la 1, pero cuando el exponente es 1 no se denota, y eso sería entonces la derivada de esa función, ¿sí? En ese orden de idea, ya yo podría entonces escribir cualquier otro término. Por ejemplo, si tenemos 3 cuartos de x elevado a la 3, entonces su derivada, ¿cierto?, te va a ser la misma expresión, la misma reglita que vamos a aplicar. Recordemos, el exponente pasa a multiplicar, entonces sería 3 cuartos por 3, o 3 multiplicado por 3 cuartos, ¿cierto?, x elevado a la 3 menos 1. Me van a disculpar aquí como el color que estoy utilizando y de la escritura, pero voy a mejorar aquí un poquitico para que se pueda entender un poco mejor. Entonces tenemos aquí 3 cuartos, ¿cierto? Bien, de x elevado entonces a la 3 menos 1. Si resuelvo entonces eso, me va a quedar entonces lo siguiente: 3 por 3 daría 9, ¿cierto?, sobre 4, entonces daría 9 cuartos, ¿cierto?, de x elevado a 3 menos 1, entonces me daría 2. Esa sería entonces la derivada de esa función, ¿sí? Entonces miren que esto que estamos aplicando aquí, entonces es lo que tendríamos que aplicar para esta expresión que está acá. Ahora sí me debo entonces a mi enunciado. Entonces ahora sí,
vuelvo y pregunto, ¿cuánto es la derivada de 3x a la 4? Si hacemos la operación enseguida y el resultado, vamos aquí pues como el resultado. A la 3. Repite por favor que no escuchamos la primera parte. La derivada sería de 3x a la 3. Pero recuerda que el exponente pasa a multiplicar. Al exponente vas a multiplicar. Si 4 por 3 es 12. Exacto, sería 12x a la 3. 12x a la 3, muy bien. Más, y entonces ahora en ese caso, que tenemos es 5x. ¿El exponente aquí cuánto sería? 1, muy bien. Entonces 1 por 5 daría 5, ¿cierto? Y como el exponente es 1, y 1 menos 1, porque hay que restarle 1, 1 menos 1 daría ¿cuánto? 0. 0. Entonces quedaría x a la 0. ¿Y qué se escribía en ese caso entonces? Todo número. Exactamente quedaría 5. Correcto, muy bien, Luis. Claro, simplemente nos quedaría entonces es el 5. ¿Por qué? Porque nos quedaría, por ejemplo, aquí, lo voy a colocar aquí con amarillo. Nos quedaría un x a la 0, pero todo número elevado a la 0, cualquier número real elevado a la 0, siempre va a ser igual a 1. Entonces 5 por 1 daría 5. Entonces por eso no es necesario colocar esa parte, ¿cierto? Entonces lo voy a omitir. Listo. Y por aparte tenemos entonces menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces ya aquí hay otra reglita para derivada. Y ese número, miren, como la variable aquí es x, aquí aparece la x, aquí aparece la x, pero en este último término no está la x. Entonces ese número se comporta como, ese se entiende que es un número, una constante. ¿Sí? Esa es una constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de una constante? Esa es la primera regla de derivación que uno ve por allá de las reglas básicas. Derivada de una constante. Es que o sea, activas el micrófono pero empiezas a hablar antes de activarlo, entonces no te entendió bien, Luis. La derivada de una constante siempre es 0. Entonces yo aquí puedo colocar menos, en amarillo, vamos a cambiar el color, menos 0. ¿Sí? Pero 5 menos 0 me va a dar simplemente el 5, ¿cierto? Entonces yo aquí no hay necesidad de colocar este 0. Y ese 0 lo podría entonces omitir, porque siempre la derivada de una constante me va a dar 0. ¿Sí? La derivada de una constante siempre me va a dar 0, entonces la podría entonces omitir. Entonces ya tendría aquí que la derivada de 3x a la 4 más 5x menos 2 es 12x a la 3 más 5. Esta es la derivada. ¿Sí? Pero recordemos esta reglita, que eso es lo que nos va a entonces ayudar a entender esto que es acá, la antiderivada. ¿Y qué quiere decir esa antiderivada? Entonces es lo contrario a la derivada. Y si es lo contrario a la derivada, entonces aquí, mire lo que hacíamos. El exponente se le pasaba a multiplicar, ¿cierto? Y al exponente se le restaba 1. Entonces, si es lo contrario, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían las operaciones entonces que sean lo contrario? Lo que tendríamos que hacer. Bien, listo. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Para adelante de integral o de antiderivada, el símbolo que vamos a utilizar es este. Una S así como alargada. Eso se llama entonces integral. ¿Sí? Y es la integral de un f de x. De x. O sea, se está integrando una función que ha sido derivada. ¿Sí? Una función que ha sido derivada. En nuestro caso, la función que hemos derivado es esta, pero el resultado que obtuvimos fue esa partecita, ¿cierto? Entonces, en nuestro ejemplo, sería entonces hacer esto, integral de nuestra función, que es 12x a la 3 más 5 y de x. ¿Qué es ese de x? Diferencial de la variable independiente, es el diferencial de x, así se ve de esta manera. ¿Sí? Listo, entonces
Como esto es la antiderivada o la operación contraria a la derivada, entonces nosotros aquí el exponente pasaba a multiplicar y le restábamos 1. Aquí es lo contrario. Aquí vamos primero a restarle 1, perdón, a sumarle 1 al exponente. Vamos a sumar 1 al exponente y luego lo pasamos entonces a dividir. Entonces sería más o menos así. Entonces, el resultado de esto va a ser igual entonces a, escribimos nuestro coeficiente que es 12, ¿cierto? Nuestra variable que es x, el exponente que es 3 y le vamos a sumar 1, entonces sería más 1, ¿sí? Sobre ese mismo exponente más 1, ¿sí? Sobre ese mismo exponente más 1. Bueno, sí, voy a dejar así en rojo porque eso es lo que estamos agregando. Listo. Ese para ese término. Ahora más, ¿cierto? Más. Ahora tenemos entonces aquí la integral de un número que no tiene la variable x, ¿cierto? Ese sería la integral de una constante. Recordemos acá, en la derivada del 2, que era derivada de una constante, nos dio 0, por eso no la escribimos, ¿cierto? Pero aquí la integral de una constante, que eso lo vamos a ver despuesito, quiero mostrar de pronto aquí rápidamente, es como lo que vamos a aprender en esta materia, ¿cierto? Entonces, la integral de esa constante básicamente, ¿qué es? Se escribe la constante más la variable, sería x, perdón, más la variable no, la constante por la variable, 5 por x, listo, hasta aquí llegamos. Pero como esa integral se llama, que yo le mencioné ahorita aquí un concepto que se llama integral indefinida, entonces toda integral indefinida siempre se le debe agregar una constante de integración, un más c. Siempre que tengamos una integral indefinida, debe llevar entonces esa c aquí, constante de integración. ¿Cómo sabemos nosotros que es una integral indefinida? Porque esta que es la integral, el símbolo, no tiene números en la parte inferior ni en la parte superior, en sus extremos no tiene números. Cuando tiene numeritos aquí, indica ya que es entonces definida. Listo, entonces vamos a resolver entonces esto que tenemos acá, esa operación. Entonces tendríamos lo siguiente, entonces eso va a ser igual a 12x, 3 más 1 acá nos daría entonces 4, sobre 3 más 1 acá nos daría entonces también 4, ¿cierto? Más 5x más la constante de integración que ya tenemos allí. Y aquí tenemos entonces un cociente, miren, esto lo podemos simplificar, ¿cierto? 12 está dividido entre 4, 12 dividido 4, ¿cuánto nos va a dar? Es 3. Entonces si simplificamos eso, entonces nos va a dar 3x a la 4 más 5x más c. Y miren que esto que hemos encontrado acá, ¿sí?, es esta función que teníamos acá nosotros, 3x a la 4 más 5x, y en ese caso menos 2, ¿sí? En este caso pues menos 2. Pero ¿por qué la constante de integración, el más c? Es que si yo aquí por ejemplo nosotros derivamos la función, la derivada fue 2, entonces nos dio 0, ¿cierto? Pero si lo que derivamos por ejemplo no es un 2 sino es 0, o lo derivamos por ejemplo un 4 o un 5 un 6, esa constante es un número cualquiera, entonces aquí la constante de integración va a ser siempre 0, o sea, no se nos va a alterar pues como la operación, ¿sí? Entonces esto es lo que estaríamos nosotros abordando, esta partecita, lo que nosotros estaríamos abordando en este curso, entonces lo que es cálculo integral. Voy a borrar esto que no... Profesor, una preguntita. Sí, señor. Al momento de el 5, esa X vendría saliendo ¿de dónde? Esta aquí. Exacto, sí. Muy bien, sí. Cuando miramos entonces las reglas básicas de integración, nos vamos a dar cuenta que hay una regla que dice que integral de una constante, entonces dice que es la constante por la variable. ¿Cuál es la variable? La que está acompañando a la letra D, en ese caso la x, la constante que es 5 y le agregamos entonces la x. Eso es, constante por la variable. Miren aquí lo que nos va a pasar entonces. Supongamos que nuestra función no hubiese sido esta 3x a la 2 menos, aquí al final ese menos 2, sino que hubiese sido por ejemplo 3x a la 4 más 5x
más 2. Entonces, ¿cuánto sería la derivada? Sabemos que la derivada de 3x a la 4 es 12x a la 4. Y la derivada de 5x es 5. Y la derivada de esa 2 vuelve a ser una constante, ¿cierto? A 0 daría 0. Mire que aquí nos va a quedar lo mismo. Y si esta expresión la integramos, nos va a dar entonces ese resultado. Ahora voy a cambiar aquí la expresión, el término final. 3x a la 4 más 5x, simplemente. Si derivamos otra vez esta expresión, la derivada va a ser esta misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos estamos dando cuenta entre nosotros? Que esta parte, que es una constante, ¿cierto? Que aquí no aparece, que es una constante, esa partecita de esa función, ¿sí? Puede ser cualquier número real, puede ser negativo, puede ser positivo, o puede ser el 0, cualquier número aquí, real. Después de que sea constante, su derivada va a ser 0. Entonces, como es cualquier número real, entonces cuando integramos, por eso es que cuando integramos, al final de una integral indefinida, siempre aparece esa c. Esa c está representando ese número que podemos nosotros colocar aquí. ¿Sí? Aquí podemos colocar menos 2, más 2, o el 0, o cualquier número aquí, va a ser entre esa expresión que está acá. ¿Sí? Por eso es esa constante pues, de integración, ese más c. ¿Sí? ¿Hasta allí más o menos pues, como entendido? Sí, vamos a poquito. Listo, bien. Entonces ese es el recorrido que estamos haciendo y lo estamos llevando hasta acá. No digo que lo estamos cerrando, lo estamos llevando hasta aquí. ¿Y por qué digo que no lo cerramos? Porque después de esto viene otra materia que se llama ecuaciones diferenciales. Y esa ecuación diferenciales recoge estos tres. ¿Sí? Y sobre todo se centra en esto, en derivadas e integrales. ¿Sí? O sea que todavía les toca aprender un poquito más de matemáticas. Tanto integral como lo que viene que es ecuaciones diferenciales. Por eso es importante estos dos cursos, el de derivada y integral, para que cuando lleguemos a ecuaciones diferenciales logremos resolverlas, porque es una ecuación como las ecuaciones que trabajamos en el colegio, esa de la, por ejemplo aquí 2x más 3 igual a 20, por ejemplo, eso es una ecuación, ¿sí? Pero solo que allá vamos a trabajar son ecuaciones con expresiones, por ejemplo, como estas, son un poquitico más complejas, ¿cierto? Y vamos a encontrar la solución es aplicando algunas reglas de derivada y o algunas reglas de integrales. Entonces es importantísimo que esos dos cursos nos queden lo más claro posible. Listo. Bien, entonces en la parte, por ejemplo, del diferencial, devuelve aquí un momentico, qué pena. Bueno, como le mencioné antes, ahorita que estaba haciendo el ejercicio, cuando nosotros vamos a integrar, es importante que tengamos en cuenta las diferenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice aquí, la derivada es una función que se agrega al factor diferencial de x. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un diferencial de x, entonces sería derivada de x con el diferencial, lo que les estaba explicando yo allá, ahorita, ¿cierto? Listo. Por ese lado, entonces, nosotros tenemos aquí, ¿qué es esa parte del diferencial? Entonces dice básicamente que el diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Ese es el diferencial. Eso fue lo que nosotros trabajamos en matemáticas 2 en cálculo diferencial. Una función, encontramos su derivada, ¿sí? Y aquí tenemos el diferencial, ¿sí? Asociado entonces a, bueno, o una función derivada asociada a su diferencial. En términos de definición, cuando hablamos entonces de cálculo integral, ¿sí? Entonces podemos encontrar esas definiciones, o es que es dada la ecuación, dada una ecuación diferencial, dada una función o un diferencial de una función, lo que nosotros hallamos es la integral y utilizamos entonces ese símbolo, integral de. Entonces el símbolo completo debería ser de esa manera, integral de x, ¿cierto? Integral de una función de x. Y su simbología completa entonces sería este.
es la integral de una función que ha sido derivada multiplicada por su diferencial. ¿Y cuál es el resultado? Un f de x, una función, ¿cierto? Una función original. Eso es lo que nosotros vamos entonces a trabajar en ese curso. Cuando son interés indefinidas, porque cuando son interés definidas, entonces lo que uno hace allí ya es trabajar con otro concepto que se llaman áreas bajo la curva. Bien, el cálculo diferencial, básicamente el cálculo integral, disculpen, el cálculo integral es una rama, una parte de esa matemática que involucra procesos inversos a la derivada, lo que yo les mencionaba, se llama entonces antiderivada. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, se conoce como el proceso de sumas de áreas sucesivas. Básicamente entonces, por eso se utiliza para el cálculo de áreas y de volúmenes de regiones y sólidos en revolución. ¿Sí? Sólidos en revolución. Voy a hacer algo aquí un momentico. Vamos a hacer algo aquí. A recordar un poquitico. Tenemos por acá, por ejemplo, esta figura, ¿cierto? Tenemos esta figurita. Voy a colocar tres figuras básicas que son las que trabajamos nosotros, que es como en el colegio. Listo. Entonces, con esas tres figuras, miren lo que nosotros hacemos. ¿Esa qué figura se llama? Pues eso se llama, ¿me recuerdan, profe? Sí, ¿cierto? El nombre de esa figura, de cada una. Tenemos un cuadrado, rectángulo y un triángulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del área del cuadrado? ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? Bien, entonces dice por acá que en esa geometría que aprendimos por allá dice que el área de un cuadrado básicamente es lado por lado, o L al cuadrado, ¿cierto? Lo podemos resolver de esa manera, L al cuadrado. Listo. Aquí es muy sencillo, o sea, si el lado mide 5 centímetros, entonces sería 5 por 5 y sale rapidito, ¿cierto? Para el rectángulo, por ejemplo, entonces lo que hacemos es que el área es igual entonces a la base. Muy bien, base por altura, ¿cierto? Y que entonces esta superficie de acá no comúnmente se llama base, y que esta superficie de aquí o esa longitud de acá se llama entonces altura. Ese es el producto, base por altura, ¿cierto? Y para el triángulo entonces el área se toma como la base por la altura dividido 2, ¿cierto? ¿Y por qué dividido 2? Básicamente porque es que eso es un rectángulo, un rectángulo dividido a la mitad. Yo voy a agregar otro rectángulo acá un momentico para mostrarles eso que les acabo de decir. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ese rectángulo. Si yo le trazo aquí una línea, una diagonal, entonces ya me quedaría entonces dos triángulos, ¿cierto? Entonces por eso es la base, que es esta, ¿cierto? Que ya tenemos nosotros, sabemos que esta es la base, esta que es la altura, ¿sí? Pero esta línea nos está dividiendo la región total en dos partes iguales, entonces por eso es base por altura dividido 2, el área del triángulo, ¿sí? Pero no siempre nosotros vamos a tener a calcular el área de regiones tan bonitas como esas, y digo bonitas de como tan completas. Vamos a ver si tengo aquí la forma de hacer algo a mano alzada. No, se me repiten son las figuras. Listo, entonces miren aquí lo que me pasa. Entonces supongamos entonces que si es sobre un plano cartesiano, ¿sí? Y en ese plano cartesiano yo necesito dibujar entonces una función, ¿sí? Una función que tiene un comportamiento así como este. Pongamos entonces que esto es el crecimiento o el comportamiento, por ejemplo, del dólar en esta semana, ¿sí? El dólar en esta semana. Esa es una función f de x. Y entonces necesitaría yo encontrar
cómo es ese comportamiento pues, del dólar, analizarlo. Entonces ya yo tendría entonces que buscar un artificio matemático, ¿cierto?, que me diga entonces cuánto es esta región, ¿sí?, cuánto es la medida de esa región. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo quiero hallar entonces la medida de esa región, entonces yo puedo hacer lo siguiente, listo. Entonces me puedo ayudar entonces de esta cuadrícula y puedo entonces empezar a hacer rectángulos, ¿sí? Puedo entonces empezar a hacer rectángulos aquí y entonces tratar que esos rectángulos, porque aquí tengo ya fórmulas que conozco, ¿cierto?, pero para esta figura que es tan irregular no tengo pues como una fórmula específica, y entonces yo hay un rectángulo. Entonces, bueno, ese aquí se me parece a un triángulo, entonces ese pedacito de aquí lo hay entonces con el área de el triángulo. Bueno, ese aquí se me parece como un rectángulo, entonces yo podría entonces hacer lo siguiente, bueno, entonces trazo por aquí entonces una linecita y entonces hallo la región de aquí y hallo la región de aquí, ese pedacito pues que me queda aquí como un triángulo. Acá también entonces hago lo mismo, ¿sí? Pero entonces yo podría empezar a hacer pequeñas divisiones. Entonces hallo este rectángulo acá, hallo este otro rectángulo, ¿cierto?, ese grandecito, este otro pequeño, pero me queda aquí como un triángulo, y entonces se me va complicando a mí la situación, ¿cierto? Y entonces aquí cómo lo haría, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el cálculo integral? El cálculo integral le dice usted, bueno, no, haga esas divisiones, pero no las haga tan grandes, hágalas más pequeñitas, más junticas, ¿sí?, que los rectángulos sean lo más pequeño posible. ¿Y qué pasa entonces cuando un rectángulo se hace tan pequeño? ¿Sí? Es que esta medida que tenemos aquí nosotros, la línea roja que queda entonces entre esa separación, ¿sí?, que aquí, como yo siempre, no se ve más curvada, entonces yo tendría entonces que tomarlo lo más cerquita posible, o sea, esa línea que voy a hacer aquí, ese rectángulo hacerlo lo más cerquita a este otro, ¿sí?, de tal manera que eso me quede lo más recto posible. Entonces tendré que hacer infinitas divisiones en rectángulos para esa figura, para así entonces encontrar el área de cada pedacito, y para allá el área total, entonces yo lo que haría sería entonces hallo el área de cada pedazo y luego entonces lo sumo, y al sumarlo tengo entonces el área de toda esa superficie. Pero miren qué tan engorroso sería eso, ¿cierto? Porque tendría que hacer, por ejemplo, 1000 o hasta 1.000.000 de divisiones y hallar 1.000.000 de áreas y luego sumarlas. Entonces eso es complicadísimo. Entonces aparece nuestra salvadora, las matemáticas, y dice, listo, tenga entonces esa área, como usted ya sabe cómo es el comportamiento, porque usted construye un modelo matemático que le determina pues el comportamiento de esa función, ¿cierto? Entonces esta función derívela, ¿cierto? Y cuando la tenga derivada, halle la integral de eso, y esa expresión le va a dar entonces, ¿sí?, le va a dar entonces la longitud. Si usted quiere encontrar el área desde aquí, voy a colocar aquí, voy a remarcarlo, desde aquí hasta aquí, entonces listo, ese es el punto A y este es el punto B. Entonces si usted quiere encontrar solamente ese pedacito de esa región, entonces eso es un área, y usted la puede encontrar con una integral definida desde el punto A hasta el punto B, o sea, este tramo que tengo aquí, ¿sí? Y esa es, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene ese cálculo integral. Otra, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que cuando prendemos nuestro ventilador de techo, ¿cierto?, el ventilador de techo tiene solamente 3 aspas, 3 hélices, pero cuando lo encendemos, ese ventilador, la figura que se forma ahí es un círculo, ¿cierto?, formado como un área completa. Y es más, el ventilador está apagado, usted puede subir la mano entre aspa y aspa y no le pasa nada, pero cuando usted está encendido el ventilador, usted intenta pasar la mano o un palito por alguna de las partes y siempre está como si estuviese tocando, como si fuera una superficie completamente rellena, y va a estar tocando entonces una de las aspas. Eso se llama entonces sólidos de revolución. Esa revolución, voy a hacerla aquí un momentico. Por ejemplo, esto, si esta figura la colocáramos a girar sobre este eje,
sea, voy a hacer aquí un rayón grande, así de esa manera, ¿sí? Entonces esa figura se comportaría como si fuese algo así más o menos, como si fuese un cono, algo así. O sea, cuando eso empieza a girar, ¿sí? Ese comportamiento es más o menos como si fuera un cono, ¿sí? Y eso es lo que uno llamaría entonces un sólido en revoluciones, ¿sí? A pesar de que es simplemente pues como una línea solamente, al girarse tantas veces se forma la figura que se ve completa, ¿sí? Entonces a la vista pareciese que fuera entonces un cono, pero cuando se para entonces simplemente es una sección. Y aquí entonces ya tiene una infinidad de aplicaciones en la parte, por ejemplo, de ingeniería industrial, ingeniería civil y otras áreas pues, que tienen que ver entonces con el estudio, por ejemplo, de movimiento de los cuerpos, ¿sí? En la parte, por ejemplo, de física, en la parte de circuitos electrónicos, se estudia entonces todo eso, ¿sí? Eso es básicamente entonces lo que nosotros comprenderíamos pues como en ese curso. Bien, tenemos entonces algunas propiedades del cálculo integral. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos sumar funciones, ¿cierto? Podemos entrar allá a la derivada de suma de integrales de funciones. Podemos entonces también hallar algunas expresiones algebraicas en las que vamos entonces nosotros a integrar, ¿sí? Eso es como a grandes rasgos de las primeras reglas que vamos nosotros a tener para resolver la integral de una función. Entonces, por ejemplo, una de las primeras reglas que uno ve, que si nosotros vamos a integrar una función o un polinomio que tiene varias funciones, miren aquí, por ejemplo, integral de u, de b, de w, entonces lo que uno hace es integra cada función por separado. ¿Eso cómo lo veríamos? Por ejemplo, voy a escribir aquí. Si lo que queremos es integrar, por ejemplo, integral de, voy a colocar aquí nada más, 3x a la 4. Ese rojo se ve muy chillón allí, no se alcanza a entender bien bien. Integral de 3x a la 4 más 2x a la 3 menos 7x, por ejemplo, de x. Entonces, esto yo lo puedo entonces representar de la siguiente manera. Integral de 3x a la 4 de x más integral de 2x a la 3 de x más, perdón, no es más, ese sí es menos allí, menos integral de 7x de x, ¿sí? ¿Qué me quiere decir eso entonces? Que cuando tengo la suma de funciones, o la suma aquí de un polinomio, ¿sí? Entonces yo lo que hago es la integral para cada uno de los términos. Eso es lo que me dice aquí, para cada uno de los términos. Otra regla que tenemos nosotros para integrar es que cuando nosotros vamos a integrar una constante, que ponemos aquí, integral de a diferencial de b, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Como eso es una constante, entonces la constante la podemos sacar por fuera de la integral. Entonces sería, mira aquí, a que multiplica a la integral del diferencial, y simplemente lo que hacemos es integrar ese diferencial. Aquí podemos nosotros terminar el ejercicio indicando pues que la respuesta de eso básicamente que es a, que es la constante, la integral de esa expresión entonces va a ser simplemente la variable. ¿Y cuál es la variable aquí? La que siempre recuerden que es la que acompaña a la letra D, ¿cierto? La que acompaña a la letra D. Entonces en ese caso sería B, ¿cierto? Más, como es una integral indefinida, ¿qué se le coloca aquí al final? Más ¿qué? C. Más C. Eso es, más C. Esa sería entonces la respuesta a ese enunciado. Entonces ya tenemos entonces dos reglitas. Primera es que si tenemos un polinomio, entonces integramos cada término del polinomio. Segunda es que si vamos a integrar una constante, entonces sería la constante por la integral del diferencial. Básicamente es la constante, se le agrega la variable, ¿cierto? O sea, se multiplica por la variable y siempre va a ser el más C, constante de integración. Esa sería entonces la respuesta.
Y eso ustedes nos lleva a pensar la siguiente, y es que la integral de un diferencial, miren aquí, la integral de un diferencial es simplemente la variable, ¿cierto? ¿Por qué lo entendemos de esa manera? Porque aquí, por ejemplo, no hay constante. Sí, sí hay una constante, la constante implícita. ¿Y cuál es la constante implícita? El 1, ¿cierto? Y 1 por x, ¿cuánto nos va a dar? Una x, simplemente nos va a dar x, ¿cierto? Entonces por eso simplemente es el diferencial. La integral del diferencial simplemente va a ser la variable. En este caso, pues, la variable nosotros nos colocaron aquí como x, o ya se la coloqué aquí como x, entonces simplemente la variable va a ser esa, x. ¿Sí? Eso para mostrar entonces que siempre identificar la variable es a partir de lo que tenga entonces aquí acompañado a la letra d. Lo que está ahí acompañado a la letra d, esa es la variable diferencial de la variable x. Listo. Ahorita en el ejercicio, cuando hicimos lo que es la antiderivada, esa relación de función derivada integral, yo les mostré a ustedes la regla entonces de la potencia, ¿cierto? Esa es la regla que vamos a tener nosotros a trabajar mucho. ¿Sí? Se llama entonces integral de una potencia, ¿sí? La fórmula básica de integración. Entonces dice que es que la integral de una función elevada pues como a un exponente. Pues miren, no una función, no, la variable elevada a un exponente, o el diferencial de la variable. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe la variable, ¿cierto? Se le coloca su exponente y le vamos a sumar 1 siempre al exponente. Y esa misma suma que colocamos aquí como exponente, la colocamos entonces a dividir toda la expresión, más el c. Miren, aquí nos hacen la acotación. V es la variable y n es el exponente de esa variable, ¿cierto? Entonces, a manera de ejemplo, aquí si tenemos integral de x a la 4 de x. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Si aplicamos esa regla, entonces sería x, ¿cierto?, a la 4 más 1 sobre 4 más 1, ¿cierto?, más la c. Y eso entonces nos va a dar resultado como x a la 5 sobre 5 más c. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Y ya uno con eso puede entonces jugar para hacer muchos ejercicios. ¿Sí? Ya entonces empieza a colocarle un poquitico pues como de picantico a los enunciados. Yo le digo, listo, entonces tenemos aquí la función. Esta presión es derivada. Entonces la integrante es, por ejemplo, de 4x a la 2 de x. ¿Sí? Entonces sería la constante, la constante por la variable, entonces siempre el exponente le vamos a sumar 1, entonces sería 2 más 1, ¿cierto?, sobre 2 más 1, más la constante de integración. ¿Qué nos va a quedar eso entonces? 4 tercios, lo puedes escribir de esa manera, 4 tercios de x a la 3 más c. ¿Sí? Si le queremos colocar un poquitico pues como de picantico, entonces puede ser a raíz cuadrada de x, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería entonces la integración de esta expresión? Entonces, ya aquí nos toca recordar lo que habíamos aprendido por ahí en Matemáticas 1, ¿sí?, que nos enseñaron a nosotros en Matemáticas 1 que esta expresión que tenemos aquí la podemos nosotros escribir como una potenciación, ¿sí?, en las propiedades de la potencia. Entonces uno puede decir que esa expresión sin integrar, después se coloca otra vez el símbolo aquí integral, sin integral sería la integral de x elevado a la 1 medio, creo que un cuarto, x elevado a la 1 medio. O sea, yo puedo expresar una raíz como una potencia, ¿cierto? Como no estoy integrando, tengo que colocar aquí diferencial de x. ¿De dónde sale ese 1 medio aquí? Es que esta es raíz, ¿qué? Raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces aquí el índice de la raíz es 2 y el exponente aquí del término es 1. Entonces se puede escribir como un exponente, entonces 1 va a ser el numerador, entonces aquí en el exponente
y el índice de la raíz es el 2, que sería nuestro denominador. Entonces es esa expresión. Ya teniéndolo así, mire que se me comporta como un número real, ¿cierto? Y puedo aplicar entonces así esta regla que estamos trabajando. Entonces yo puedo decir entonces que la integral de esa expresión entonces va a ser igual a, ¿sí? Va a ser igual entonces a x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más la constante de integración. Allá ustedes con su calculadora, ¿cuánto daría 1/2 más 1? Si lo hacemos en la calculadora le va a dar 3/2, ¿cierto? Sería x elevado a la 3/2 sobre 3/2 más la constante de integración. ¿Qué podemos aplicar aquí nosotros para simplificar esta expresión? Porque tenemos un número dividido por un fraccionario. ¿Se acuerdan de ese artificio matemático que uno puede aplicar acá? Una reglita. Llamada entonces productos de extremos, o comúnmente conocida como el folclore popular de los estudiantes como ley de orejas, ¿cierto? Se multiplica extremo por extremo, medio por medio. Entonces eso se puede reescribir como 2x a la 3/2 sobre 3 más c. Y esa sería pues como hasta allí para dejarlo, ¿sí? Entonces como la integral pues de la expresión. ¿Que se puede seguir reescribiendo la expresión? Sí. Pero miren, pues los de C6, ya le podemos ir colocando un poquitico de picantico a esto, algo tan cortico, ¿cierto? Nos lleva entonces a algunos procesos matemáticos para llegar pues como a la respuesta, a mostrar cuál es la integral pues, de la función. Listo. Un poco abrumador, o vamos bien, estamos comprendiendo, o no se están acordando de algunas cositas, ¿cierto? Un poquito, ahí vamos. Listo, bien. Así mucho, pero bueno, ahí vamos. Sí, vamos entonces en esa semana. Sí, Gabriel, escuchamos. Sí, ahí se entiende más o menos. Listo. Entonces vamos a colocar entonces como tarea esta semana lo siguiente, y es que vamos a repasar, a ver algunos videos sobre derivadas, reglas básicas de derivadas, ¿sí? Porque las vamos a necesitar. Si es necesario de pronto que me escriban por el foro, en plataforma tenemos un foro de dudas e inquietudes, que me pueden escribir y yo les comparto entonces algunos links de algunos videos que explican entonces reglas básicas de derivadas. Y si no, algún material como para estudiar. Y vamos a repasar también de pronto lo que son algunas propiedades de la potenciación. Oye, que las vamos a estar utilizando. Bueno, nos quedan 5 minuticos de la clase, pero no sé si ustedes tienen clase enseguida a las 8. Señor, yo sí. Okay. Yo también. Entonces vamos a finalizar la tutorial ahorita para poder hacer como el cambio y yo poder organizarte la clase que sigue. Bueno, señores, un placer. Nos vemos entonces el próximo miércoles en esa nueva tutoría y continuaremos entonces con esa temática aquí. Bien, que tengan buen resto de noche. Bien, igualmente. Gracias.